Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre un concepto llamado la nueva espiritualidad. Hablaremos sobre qué es la nueva espiritualidad, cómo emergerá sobre el núcleo de la experiencia humana o sobre la vida como una experiencia individual y colectiva. Hablaremos también sobre la vieja espiritualidad, porque no puede haber una nueva espiritualidad sin que antes se manifieste una vieja espiritualidad sobre el núcleo de la experiencia humana o sobre la vida como una experiencia individual y colectiva. Entonces, antes que nada quiero aclarar que el concepto de nueva espiritualidad es un concepto que lo conocí por primera vez en los libros, la trilogía Conversaciones con Dios, sobre todo en los libros, en el libro Amistad, no, El Dios del Mañana, ¿no? Que es donde se profundiza más sobre el tema de la nueva espiritualidad. La nueva espiritualidad, antes que nada, pues no es una nueva religión, no es una nueva secta que emergerá. No es una nueva religión, ni es una nueva secta. Es una espiritualidad más que nada holística e integral. Es una espiritualidad para el libre buscador, no para el buscador que cree que ha encontrado su espiritualidad o su camino espiritual dentro de un camino de religión organizada. Entonces, desde el contexto del el Dios del mañana, cuando se habla de vieja espiritualidad, se estaban refiriendo principalmente a estos caminos, entre comillas, espirituales, más que nada dogmáticos y que forman parte de una religión organizada en particular. De hecho, dentro de esta vieja espiritualidad, pues se comparte un concepto de la divinidad o de Dios más impuro, no amplio y no discernido. De hecho, dentro de esta vieja espiritualidad se le adjudica a Dios también o a la divinidad aspectos o manifestaciones del temor o el ego que no corresponden a pues aspectos o manifestaciones de la divinidad, no aspectos y manifestaciones espirituales o de una conciencia que obra siempre en amor, en sabiduría y comprensión, como es en este caso la conciencia absoluta divina, sinónimo de Dios, ¿no? Dentro de lo que es la vieja espiritualidad, Dios podría tener el nombre de Yahvé, Jehová, Alá, etcétera, etcétera. Dentro de la nueva espiritualidad, Dios no solo es el creador, ¿no? Como en el caso de la vieja espiritualidad, sino que es el creador y la creación en sí. Dios es el alfa y el omega, es el principio y eso es lo que tiene principio y lo que tiene final en cierto sentido, pero también es lo que no tiene principio y no tiene final. Entonces abarca los dos aspectos de la realidad, de la dualidad y los opuestos. Sobre todo, pues también para aclarar ambas partes, se habla de que Dios, dentro de la realidad máxima de Dios, Dios no solo es esa energía que llamamos amor, sino que también manifiesta tres aspectos o tres atributos que a través de ellos podemos discernir o diferenciar cualquier teología, cualquier contexto de cualquier libro sagrado, en este caso de carácter teológico. La nueva espiritualidad es algo, como he dicho anteriormente, que emergerá no dentro de una religión más, no dentro de una secta más. De hecho, está más coligado el concepto, desde mi opinión personal, al concepto de New Age o Nueva Era, que en todo caso tendríamos que nombrarle la pseudo espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad impura, donde se manifiestan requerimientos y condiciones de parte de los maestros o los gurús que buscan más que nada enriquecerse, ¿no? De las personas que forman parte de esos grupos o incluso sectas. ¿Por qué? Porque incluso dentro de un contexto de espiritualidad hay seres humanos que buscan más que nada enriquecerse a través de las enseñanzas espirituales. Como hoy en día y se ve muy evidente esto en TikTok, ¿no? Que hay muchísimos, entre comillas, maestros espirituales, chamanes. Hay cantidades de personas que leen las cartas, el tarot, estos llamados oráculos, ¿no?
que esto para mí forma parte de una espiritualidad menor. No quiero decir con ello de que no haya verdaderos personas tarotistas o que lean estos oráculos o que hagan manejo de ello de una manera más consciente, ¿no? Y quitando más que nada ese elemento egoísta con respecto a un beneficio personal. Y dentro de una nueva espiritualidad no habrá ese tipo de prácticas de que una persona le pregunte a una persona que echa las cartas: oye, quiero saber si me voy a casar este año, oye, me gustaría saber si voy a encontrar trabajo, échame las cartas, ¿no? Mándame una flor o mándame esto o lo otro, porque siempre hay un requerimiento y una condición para poderte leer lo que te depara, entre comillas, el futuro en esas fechas, ¿no? Que estás buscando saber si encontrarás marido, si volverá tu marido, si vas a encontrar trabajo, si vas a quedar embarazada, que son las preguntas más comunes que veo que se le hacen a esos, entre comillas, maestros, gurús, chamanes, que pues se venden, ¿no? Y comparten esa información, venden esa información a las personas que están en proceso de despertar espiritual. Entonces, como he dicho al principio, la nueva espiritualidad emerge como parte de la vida, como un proceso de evolución y crecimiento dual en todo sentido. Este proceso es un proceso perfecto y es un proceso simétrico. La mayoría, de hecho, no conoce a la vida como un proceso evolutivo que va de mal a mejor, sino como un proceso que va de mal en peor. Y de hecho son los pensamientos apoyados, las creencias apoyadas del colectivo humano, que es en su mayor parte el que tiene esta perspectiva errada, por no tener un conocimiento realmente de lo que es la vida, del sentido de la vida, de la razón del existir, del estar aquí ahora, incluso del propósito y la razón que le dio la divinidad o Dios a este universo físico relativo y dual, donde todo lo que consideramos materia tiene un principio y tiene un final. Y aquí este principio y este final queda entre comillas, ¿no? Porque la ciencia está llegando al punto donde la nueva espiritualidad revela que lo que llamamos materia, como un planeta, una roca, el cuerpo físico, lo que sea, realmente no tiene principio ni tiene final. Tiene principio y tiene final en su forma actual, pero cuando pierde su forma, esta se divide de manera tan grande, digamos, que parece se coloca en la nada. O sea, Dios habla de que cuando este universo físico relativo dual llegue a su fin, se va a consumir dentro de esa implosión, ¿no? Se va a consumir una implosión, es decir, Big Bang, una explosión, pero en ese punto finito donde brota ese Big Bang como una explosión de la creación que se extiende hacia el infinito, llegará el punto en el que el universo concluye con su tiempo de vida, este universo, porque hay infinidad de universos, y nuevamente se consumirá en ese punto donde explota, habrá una implosión y literalmente se pierde dentro de ese punto finito, ¿no? Por eso se habla dentro de la nueva espiritualidad, que es un concepto que emerge de la literatura canalizada. Sobre todo, como decía anteriormente, el concepto lo conocí por primera vez en los libros de Neale Donald Walsch, la trilogía de Conversaciones con Dios, pero donde profundiza más sobre el concepto es en el libro El Dios del Mañana. Por si desean leer el libro y tener una comprensión o un entendimiento más profundo del concepto de nueva espiritualidad, que como les decía es una espiritualidad holística, es una espiritualidad que no forma parte de ninguna secta, no es ninguna nueva secta, ninguna nueva religión. Es una espiritualidad que incluye la sabiduría práctica, el conocimiento divino y lo que podríamos considerar como una doctrina pura y discernida, o una doctrina pura y verdadera de las diferentes religiones o sectas. De hecho, la nueva espiritualidad aporta criterios, pautas, comprensiones fundamentales
que nos permiten discernir esa vieja espiritualidad. Y la vieja espiritualidad es una espiritualidad impura, no una espiritualidad no amplia ni no discernida. Es una espiritualidad que desde el contexto de la trilogía Conversaciones con Dios, les había dicho que es una espiritualidad impura, no amplia, no discernida con respecto al concepto que llamamos Dios y a lo que llamamos la palabra de Dios. Porque dentro de lo que es la vieja espiritualidad, la palabra de Dios y el concepto de Dios es un concepto de una teología exclusivista con una filosofía separatista. ¿Por qué? Porque al adjudicarse la exclusividad de la palabra de Dios, de tener el único libro que contiene la verdad, de todo esto, ¿no?, que se habla de que la verdad fuera de este libro y de esta religión y de este entendimiento no es verdad. Pues de hecho, hoy en día se ven estos debates y estas peleas de religiones que tienen en común el mismo libro sagrado, porque todavía no pueden ponerse de acuerdo en la interpretación literal de muchos textos, versículos o pasajes, en que si Dios es Jesús o si Dios no lo es, en que si Dios es Yahvé o es Jehová o es Alá, en que si Dios, en que si la naturaleza de Dios y el carácter de Dios es ambivalente y contradictorio o no lo es. Y a mí me resulta muy ambivalente y contradictorio el hecho de creer en un Dios con dos naturalezas y carácter, ¿no? Y sobre todo en el caso de la vieja espiritualidad, que viole los tres atributos máximos de la realidad máxima de Dios y que aclaran estos mismos como ciertas o falsas muchísimas o cualquier doctrina de carácter teológico religioso. Hemos hablado de estos tres atributos de lo que es la vieja espiritualidad, o que las acepta la vieja espiritualidad, pero que al mismo tiempo el contexto de estos libros sagrados afirman lo contrario, ¿no? Porque por un lado, dentro de las religiones organizadas que representan desde el contexto el Dios del mañana, la vieja espiritualidad, pues hablan de un Dios con dos naturalezas y carácter. Por un lado una buena y por otro lado una mala. Se afirma que la divinidad o Dios es santo, es bueno, es puro, es amor. Y en esta última parte estoy totalmente de acuerdo. Pero al mismo tiempo se afirma dentro del mismo contexto, por ejemplo en este caso la Biblia, el mismo contexto bíblico de carácter teológico, afirma que Dios o la divinidad, a su vez, además de ser santo, bueno y puro, también maldice, requiere, condiciona, cela, manifiesta preferencia, condicionalidad, requerimientos, imposiciones, mandatos que requieren sumisión y obediencia, entre muchas y muchas doctrinas más que dentro de lo que es la nueva espiritualidad resultan totalmente ambivalentes y contradictorias. Entonces la nueva espiritualidad en cuestiones teológicas viene a aportar discernimiento y un concepto de Dios y la palabra de Dios más puro, más amplio y discernido. Entonces hemos dicho que una de las maneras de reconocer o diferenciar una vieja espiritualidad de una nueva espiritualidad en cuanto a cuestiones teológicas es que la vieja espiritualidad habla de un Dios de dos naturalezas y carácter, una buena y una mala. La nueva espiritualidad habla de un Dios con una naturaleza y carácter, de un Dios que te ama de manera incondicional, cuya sabiduría y comprensión son absolutas. Aquí estamos manifestando los tres atributos de la realidad máxima de Dios, que son aceptados literalmente en todas las religiones organizadas, en todos los caminos literalmente de la vieja espiritualidad, y que dentro de la nueva espiritualidad pues no forman parte del sistema de creencias, no con respecto a Dios o a la divinidad. ¿Por qué? Porque estos tres atributos de la realidad máxima de Dios, al definirlos, son suficientes para evidenciar cientos, si no es que miles de doctrinas de las muy diversas religiones organizadas que pues se desvanecen y caen por su peso ilusorio sin sentido. Y para ello vamos a poner un ejemplo. De hecho, la definición ya la tengo en su mayor parte de memoria. Hemos hablado que una de las maneras de saber discernir al Dios verdadero y a la palabra de Dios verdadera, que es una palabra más pura, amplia y discernida,
en contraposición a lo que la vieja espiritualidad nos ofrecía, pues estos tres atributos nos permiten el solo hecho de saber qué es el amor. Sabemos que Dios es amor, que la divinidad es amor, pero no tenemos un concepto realmente amplio, puro y discernido de lo que es el amor. Y al no tener un concepto, una definición de Dios como amor, pues no podemos saber si en el Dios en el que creemos, sobre todo si estás dentro de una congregación religiosa, no podemos saber a ciencia cierta si en el Dios en el que creemos o si todo lo que creemos con respecto a Dios dentro de esa congregación, dentro de esa religión o camino espiritual, se me está dando un concepto de Dios puro, amplio y discernido. O alguna vez se han preguntado si el concepto, la creencia que se tiene en una religión organizada sobre Dios es el más puro, el más amplio y discernido que hay en la tierra, que hay en el mundo dentro de otros tantos caminos. Porque si hay algo que caracteriza la vieja espiritualidad dentro de un camino religioso, porque aquí la vieja espiritualidad la representan literalmente la mayor parte, si no es que todas las religiones organizadas del mundo, que pues como he dicho nos ofrecen un concepto impuro y no amplio y discernido de Dios, nos ponen en intermediarios para conocer a Dios y para llegar a Él. Y realmente dentro de la nueva espiritualidad no hay intermediarios. En la vieja espiritualidad, el Dios en el que creéis, las personas religiosas, está fuera de sí. Y en la nueva espiritualidad, el Dios en el que creemos está tanto dentro como fuera, como en cualquier parte del universo, porque es omnisciente y omnipresente. Entonces, vamos a abordar algunos criterios. Vamos a abordar el criterio que nos permite evidenciar cientos de doctrinas falsas dentro de la vieja espiritualidad, como la doctrina de la humillación, la doctrina de la obediencia, la doctrina del sacrificio, la doctrina del infierno, de la apostasía, la doctrina de Satanás, la doctrina del pecado. ¿Cómo se desvanecen y cae por su peso de ilusorio todas estas doctrinas? La doctrina de doblar rodillas, de la humillación, como decíamos, porque realmente Dios no quiere que doblemos rodillas, no viene a humillarnos, viene a redimirnos, a levantarnos, a comprender que la divinidad, siendo amor, el amor más puro e incondicional, sabiduría y comprensión absoluta, no puede obrar sin sabiduría, sin amor y sin comprensión absoluta. Entonces, ¿qué es el amor si Dios es amor? Para poder discernir una espiritualidad de orden inferior de una de orden superior y evidenciar por qué, ¿no? Porque el Dios del ayer, de la vieja espiritualidad, no representa para nada al Dios verdadero, que es el Dios del mañana. Entonces, el tema está totalmente coligado a una nueva humanidad, ¿no? A una nueva era que se aproxima, porque vamos a pasar de esa vieja era a una nueva era de manera gradual y paulatina. Vamos a pasar de esa vieja espiritualidad a una nueva espiritualidad. Vamos a pasar del viejo ser a un nuevo ser. Vamos a hacer en este sentido, en esta trasladación evolutiva de una polaridad a la otra, el paso de la mentira a la verdad, del olvido al recuerdo, de la ignorancia al conocimiento verdadero. Estamos en un proceso evolutivo donde pasaremos del Dios del ayer o falso Dios, un Dios impuro con una doctrina o llamada palabra de Dios impura, al Dios del mañana, que es el Dios verdadero, ¿no? Donde su doctrina, el concepto que tenemos de él es más puro, es más amplio y discernido. Y esto nos lo aclara el definir el amor incondicional de Dios. Definamos el amor más puro e incondicional para definir la naturaleza y carácter de Dios. El amor más puro e incondicional es el que no busca herir o dañar a nadie de entrada. Aquí ya se caen muchísimas doctrinas de las religiones organizadas. El amor más puro e incondicional es el que no busca herir o dañar a nadie. Es el que se da sin condición, sin límite, sin requerimientos, sin condicionalidad. Es el que, hemos dicho, no busca herir o dañar a nadie, se da sin condición, sin límite y sin necesidad. Como se entrega sin condiciones, no pide nada a cambio de lo que da. No es como el Dios del ayer, el Dios de las religiones, que siempre está requiriendo y condicionando algo a cambio de lo que da.
No, hemos dicho, no busca herir, dañar a nadie, es lo que se da sin condición, sin límite, sin necesidad. Como se entrega sin condiciones, no pide nada a cambio de lo que da, no emite nada como represalia, juicio, condena o castigo. Como no tiene límites, no los impone sobre otras personas y no tiene final, pues continúa eternamente. El amor verdadero no tiene fronteras ni barreras, ni tampoco los pone a los demás. De hecho, no busca dar algo que no sea recibido libre y alegremente, ni tampoco desea recibir algo que no sea recibido libre y alegremente. Y el amor más puro e incondicional es gratuito, pues la libertad es la esencia de lo que es Dios o de lo que es el amor, y el amor es Dios expresado, Dios manifestado. Entonces ahí tenemos la definición de Dios como amor, ¿no? También hemos escuchado que el amor sinónimo de Dios es la respuesta y la solución a todo. Y obviamente, si Dios es amor, sabiduría y comprensión, Él nos puede dar la respuesta y la solución a cualquier uno de nuestros problemas o nuestros conflictos. Entonces, como podemos ver en la definición de Dios como amor, que es la fuerza armonizadora, dinamizadora y unificadora de la vida, que busca pasar de la separación a la unidad. Y de esta manera nos aporta un concepto de Dios o la divinidad más puro, más amplio y discernido. Nos aporta criterios para discernir su verdadera naturaleza y carácter de una falsa naturaleza y carácter adjudicada en muchos libros sagrados. Un verdadero modelo, ejemplo a seguir, en contraposición a un indigno y errado modelo, ejemplo a seguir, que nos aportan pues estos caminos espirituales de la vieja espiritualidad, que conforman literalmente todos los caminos religiosos, donde todo es aceptado dentro de esa vieja espiritualidad a través de un criterio de autoridad y de fe, y no a través de un criterio de discernimiento práctico, o mucho menos de un criterio mayor, que es un criterio de intuición espiritual. Porque solo hay dos formas para discernir o diferenciar la verdad y decir, hoy sé la verdad, ¿no? Hoy puedo discernir o diferenciar, reconocer la verdad de la mentira en cuanto a lo que me dicen que es Dios y lo que me dicen que es palabra de Dios. Porque si es palabra de Dios y Dios es amor, pues es palabra de amor. Y si el amor es lo que no busca herir o dañar a nadie, pues entonces, ¿dónde queda la ira de Dios, los juicios, la condena y el castigo de Dios? Este es un concepto, como he dicho, del amor que no se enseña, no se define bien definido dentro de las religiones organizadas. De hecho, yo hice un video no hace mucho en el cual le nombré, si Dios es amor, ¿qué es el amor? La importancia de conocer las dos formas de amor. Porque si hay un Dios verdadero, tiene que haber un Dios falso. Y yo tengo que cuestionarme cuál es cuál. Si hay una doctrina pura y verdadera, tiene que haber una doctrina impura y falsa. Yo tengo que saber cuál es cuál. Yo tengo que tener criterios para discernir ambas doctrinas. Entonces, lo mismo aplica para mucho más, ¿no? El Evangelio, la naturaleza y carácter de Dios, el modelo ejemplo que nos da. Si hay un Dios falso de una vieja espiritualidad, tiene que haber un Dios verdadero que representa dentro de la nueva espiritualidad el Dios del mañana. Y el Dios del mañana es el Dios de siempre, simple y sencillamente, que es un concepto y integra un sistema de creencias sobre Dios o la divinidad más puro, más amplio y discernido. De hecho, no podemos aceptar dentro de una nueva espiritualidad en cuanto a cuestiones teológicas, ya no se puede aceptar dentro del contexto teológico de cualquier libro sagrado, pues cuestiones que no representan la verdadera naturaleza y carácter de Dios, o que no forman parte del pensamiento, la palabra y acción de un Dios que nos ama de manera pura e incondicional, cuya sabiduría y comprensión es absoluta. ¿Por qué? Porque dentro de un contexto teológico así ya no hay cabida para los celos de Dios, ya no hay cabida para la ira, para la maldicencia, para la preferencia, para el requerimiento, para la condicionalidad, para requerir sumisión y obediencia de preceptos o mandatos, ¿no? En este caso, los preceptos representan obligaciones y no responsabilidades. En todo caso, Dios nos daría responsabilidades y no obligaciones. En todo caso, el Dios del mañana
si nos daría condenación, el Dios el Dios del ayer nos diera condenación ante obrar de determinada manera, malamente, pues el Dios del mañana, ese no hace juicio, no da condena ni da castigo, porque su amor es incondicional, ¿no? Y como hemos dicho anteriormente en la definición, si Dios es amor, ¿qué es el amor? Pues al cambiar la definición de amor por Dios, tenemos Dios, si Dios es amor y el amor es Dios, Dios es lo que no busca herir o dañar a nadie. Estamos dando la misma definición del amor puro e incondicional. Dios es el que no busca herir o dañar a nadie. Es el que se da sin condición, sin límite y sin necesidad. Como se entrega sin condiciones, Dios no pide nada a cambio de lo que da, es incondicional. No admite nada como represalia, juicio, condena o castigo. Como no tiene límites, no los impone a otras personas y no tiene final, pues continúa eternamente. Dios no experimenta fronteras ni barreras, etcétera, etcétera. Ahora vayamos a la definición de un Dios, digamos del Dios falso o del Dios del ayer. El Dios que nos ama de manera impura y condicionada y no de manera pura e incondicional. Y entonces lo podemos identificar dentro de muchos contextos de carácter teológico o libros sagrados. Sobre todo en la Biblia y otros libros sagrados, ¿no? Entonces tenemos que el amor impuro y condicional es el que sí busca herir o dañar a alguien. Se invierte la definición de un amor y tenemos la definición del otro amor. Entonces, el amor más puro y condicionado que corresponde al falso Dios, ya sea Yahvé, Jehová, Alá, etcétera, un Dios con dos naturalezas y carácter, pues es el que busca herir o dañar a alguien. Es el amor o Dios que se da con condición, con límite y con necesidad. Como se entrega con condiciones, pide todo a cambio de lo que da. ¿Acaso Jehová o Yahvé no piden siempre algo a cambio de lo que dan? Siempre están requiriendo y condicionando algo a cambio de lo que da. Entonces, siempre pide algo a cambio de lo que da, ¿no? Es el que busca, es el que emite juicios, condenas y castigos. El otro no emitía represalia, juicio, condena y castigo, este sí los emite. Y este Dios, si tiene final, pues no continúa eternamente, porque estas divinidades, Yahvé, Jehová, entre otros, no representan a la divinidad eterna e inmortal. Representan dioses extraterrestres, dioses que llegaron hace miles de años a nuestro planeta, donde la condición humana estaba más jodida. Sí había civilizaciones más avanzadas, pueblos o ciudades, pero eran más pocas esas que la mayoría de seres humanos. Entonces, incluso tendremos el trabajo del señor Mauro Biglio, que es un experto en estos temas, en escrituras antiguas, y que han investigado el tema y que entre muchos más, ¿no? Si uno investiga el tema, el origen de Yahvé y de Jehová y quiénes fueron y todo esto, más allá desde el entendimiento y el libro que nos han dado a entender que estos representan el Dios eterno e inmortal, el Dios amor, el Dios santo, nos daremos cuenta de que no es así. De hecho, el simple hecho de definir la santidad, el amor, a un Dios bueno, un Dios que nos da solo un digno modelo, ejemplo a seguir dentro de lo que es la nueva espiritualidad. No podemos aceptar dentro de la nueva espiritualidad un Dios que nos da un indigno modelo, ejemplo a seguir, o un Dios que tiene dos modelos, ejemplos a seguir, tanto el bueno como el malo. Porque hemos dicho que estas teologías resultan tan ambivalentes y contradictorias al afirmar, por un lado, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es puro, que Dios es amor, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo el contexto teológico de dichos libros lo hacen ver maldiciendo, requiriendo, condicionando, mandando lapidar o matar al hijo desobediente, a la mujer adúltera, entre tantos y tantas aspectos o manifestaciones del temor o del ego que no representan para nada los tres atributos de la realidad máxima de Dios: amor incondicional, sabiduría absoluta y comprensión absoluta. Porque no sé si se hayan cuestionado qué implica obrar con sabiduría, qué implica obrar con comprensión,
y que implica obrar con amor incondicional. Una vez que se tiene la definición de ese amor incondicional, que, como había dicho anteriormente, aclaran y ponen en evidencia estos tres atributos de la realidad máxima de Dios, que la ira no le corresponde al Dios verdadero o al Dios del mañana, que forma parte de la nueva espiritualidad. Dentro de la nueva espiritualidad, de hecho, el concepto de Dios se amplía y podemos hablar de Dios cuando hablamos del universo, de la vida, porque Dios dice que es la vida y que es la sustancia que constituye la vida y cada una de sus partes. Y que por eso, si Dios es tanto el creador como la creación, pues Dios representa el aire que respiramos, la tierra que pisamos y nos sustenta y nos aporta vida, el agua que bebemos y nos aporta la vida, el sol que nos calienta y sin él no podría ser posible la vida. Y sobre todo, como en la película del Quinto Elemento, el elemento amor, ¿no? El elemento Dios, ¿no? Que representa a sí mismo el universo, Dios, la vida, el proceso de evolución y crecimiento que es la vida, que es el mismísimo Dios manifestándose, ¿no? Entonces, no podemos detener este proceso porque el proceso llamado vida es el proceso llamado Dios. Y es inevitable pasar de la mentira a la verdad, del olvido al recuerdo, de pasar de conocernos y experimentarnos como pecadores e indignos, seres que obran en inconsciencia, deshonestidad y irresponsabilidad, a seres que obran dentro de una nueva espiritualidad en conciencia, honestidad y responsabilidad. Entonces, la nueva espiritualidad lo que viene es aportar criterios, pautas, comprensiones fundamentales, y nos aportan una cosmovisión de lo que es realmente Dios y la palabra de Dios de una manera más pura, amplia y discernida, discerniendo la verdadera naturaleza y carácter de un Dios que solo le corresponden las cualidades, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, lo que, por ejemplo, manifiesta prudencia, generosidad, sensatez, humildad, lo que revela, lo que sana, lo que comparte, lo que construye, lo que revela, porque dentro de lo que es, si algo me quedó claro dentro de la trilogía Conversaciones con Dios, que son libros maravillosos que nos llevan a comprender el tema de la nueva espiritualidad y la vieja espiritualidad, que viene muy de la mano con el tema el Dios del ayer y el Dios del mañana, y muy de la mano con lo que es la vieja espiritualidad, la vieja humanidad y la nueva humanidad, porque en la medida que emerja esta nueva espiritualidad en el núcleo de la experiencia humana o en la vida como una experiencia individual y colectiva, en esa misma medida el concepto y la experiencia que tenemos de nosotros mismos se irá ampliando, ¿no? Será un concepto más elevado. Y en esa misma medida el concepto y experiencia que tenemos de vida, pues igual, ¿no? Se hará más funcional, más armonioso, más benéfico y por lo tanto más real y verdadero. Y estaremos pasando de manera gradual y paulatina de una distopía de vida o una realidad ilusoria, una realidad disfuncional, desarmoniosa, benéfica y por lo tanto falsa e ilusoria, a una realidad funcional, armoniosa, benéfica y por lo tanto más real y verdadera, que siempre el grado de lo que se manifiesta esta realidad o lo que funciona, siempre va a ser de manera directa, equivalente y proporcional al grado de la masa crítica consciente o al grado de los seres humanos que están integrando esta nueva espiritualidad y que están conociendo al Dios del mañana, ¿no? De una manera más pura, más amplia y discernida. Ya que dentro de lo que era la vieja espiritualidad o ciertos caminos de vieja espiritualidad, nos afectaba en gran parte el comportamiento y la conducta humana, nuestras falsas creencias que nacían del falso concepto que tenemos o teníamos dentro de esas viejas espiritualidades o caminos espirituales religiosos, pues se nos daba un falso modelo, ejemplo a seguir en gran parte de Dios, ¿no? Por un lado recibíamos un modelo verdadero donde se nos habla de que Dios es bueno, de que Dios es amor, de que Dios busca lo mejor para nosotros y que esto y que el otro. Y yo en esa parte estoy totalmente de acuerdo, pero por otro lado, pues
se nos daba una naturaleza y carácter opuesta, ¿no?, a ese Dios sabio, comprensivo y amoroso, porque hablar de la ira, de un Dios celoso, vengativo y controlador, que tiene preferencia, que requiere, que condiciona, que busca tener hijos esclavos espirituales por eso está la doctrina de la sumisión, de la obediencia, y que de hecho dentro de este camino de la vieja espiritualidad no se respetaba el libre albedrío de los seres humanos, ¿no? Y por ello tantas doctrinas que violan el libre albedrío humano que nos dio Dios, como la doctrina de los mandatos, los preceptos, de la humillación, del sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no?, de los juicios y las condenas y castigos de Dios, que son una burla al libre albedrío, ¿no? Entonces, la cuestión radica aquí es que si Dios no es el que nos juzga, nos condena y nos castiga, ¿cómo es que recibimos o creemos recibir ese juicio, ese condena y ese castigo, ¿no? Incluso lo experimentamos en nuestras vidas. Pues solo hay dos maneras, ¿no? Yo he conocido dos maneras de que esto sea así. Una, la que la mayoría acepta, es que Dios realmente tiene el poder, ¿no?, y ejerce ese poder, entre comillas, de emitir un juicio, una condena y un castigo, cuando realmente no es así. O sea, tenemos esta creencia del Dios del ayer, que es un Dios que nos ama de manera impura y condicionada. ¿Por qué? Porque es el que busca herir o dañar a alguien. Nos ama con un amor que busca herir o dañar a alguien. El amor puro e incondicional no busca herir o dañar a nadie, ¿no? Es lo que hemos dicho, se da sin condición y no se pide nada a cambio de lo que da. Dentro de la nueva espiritualidad, la divinidad te da la libertad de tomar elecciones, decisiones y acciones, tanto buenas como malas, correctas como incorrectas, funcionales o disfuncionales, que te sirven o que no te sirven, con la única finalidad que aprendas de la experiencia de tus errores o actos, de tropezar con la misma piedra una y otra vez. Él sabe que en algún momento te vas a cansar de tropezar con esa piedra, con ese problema, y vas a aprender a trascenderlo. Y entonces no hay ningún juicio, ni una condena, ni un castigo de parte de Dios. O tenemos dos opciones: o proviene de Dios o proviene de la ley de justicia espiritual, la ley del karma o de justicia espiritual. Y aquí entramos en un tema de la nueva espiritualidad, que son los temas de las leyes espirituales, que incluso quedaron evidenciadas en muchas de las enseñanzas del gran maestro Jesús, pero que nos enseñan a verlas como tal, ¿no? A ver la doctrina de todos somos uno, de lo que haces al otro, si te lo haces a ti mismo, si haces mal, recibes mal, si haces bien, recibes bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo, ¿no? Aprender a perdonar. O sea, todas estas doctrinas, muchas de ellas tienen una ley espiritual por debajo. Incluso la ley de correspondencia y la ley de justicia espiritual siempre trabajan junto con pegados. La cuestión es que cuando no conocemos dichas leyes espirituales, no tenemos conocimiento de ellas, pues no podemos usarla a un nivel consciente, ¿no? Es como el hecho de no conocer el sentido de la vida. Y dentro de la nueva espiritualidad, si hay algo que nos aporta, es a conocer el sentido de la vida, la razón del existir, del estar aquí ahora, y cómo hemos creado nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestra realidad. En este caso, una realidad en su mayor parte disfuncional, una realidad disfuncional, desarmoniosa, benéfica, falsa, ilusoria, ¿no? Una realidad o experiencia de vida donde hay una gran ausencia de valores, de cualidades, de virtudes, y por lo tanto una gran ausencia de lo que corresponde dentro de los tres aspectos de la realidad máxima de Dios, de ese amor incondicional en nosotros, ¿no? No hay un amor incondicional, no hay una ayuda incondicional, sino que hay una ayuda condicionada, ¿no? Hay un amor condicionado, hay un amor con expectativas, con requerimientos, un amor que desea que se le dé lo mismo que da y en el momento en que lo da. Y hemos dicho que dentro de la que es la nueva espiritualidad, esta engloba herramientas, enfoques,
tanto de espiritualidad como de ciencia y filosofía, porque si algo nos aporta la nueva espiritualidad dentro de lo que es la literatura canalizada o la literatura canalizada dentro de la nueva espiritualidad, es esto, ¿no? La unificación de lo que nosotros hemos dividido por milenios. La ciencia, la filosofía y la espiritualidad, que están a punto de volverse a reunificar y a darse cuenta de que realmente son una y que siempre han sido una. Porque desde el reino espiritual, dentro de lo que es la literatura canalizada, pues, como en libros, la trilogía Conversaciones con Dios, un curso de milagros, un curso de amor, leyes espirituales, entre muchos libros más, todos estos libros forman parte de la literatura canalizada del reino espiritual, que es una literatura que ha existido por milenios, desde que existe el hombre con conciencia en este mundo. Digamos que la literatura canalizada ha existido, simple y sencillamente se ha dado a conocer de una manera más amplia hoy en día, ¿no? Que tenemos más acceso a la información. Estamos, ya que estamos en la cuarta era industrial o la era digital o de la información. Entonces, hay una gran diferencia entre la vieja espiritualidad y la nueva espiritualidad, ya que la vieja espiritualidad nos aporta el concepto y creencias con respecto al Dios del ayer, que es un Dios falso e inventado, es un Dios impuro cuya doctrina es impura. No queremos decir con ello que la doctrina de esa vieja espiritualidad, independientemente del camino espiritual o de la religión en la que se esté, pues no queremos decir que todo sea falso, porque Dios, como hemos dicho, la nueva espiritualidad es una espiritualidad holística e integral que incluye las verdades que se comparten en todas las religiones organizadas, en todos los libros de cualquier religión organizada, pero también nos dice que la verdad se encuentra en todos los libros sagrados, incluyendo los de carácter teológico religioso, pero que hay que aprender a discernirla porque se nos ha revuelto la verdad con la mentira en dichos libros sagrados con respecto a Dios y a la palabra de Dios. Y un ejemplo claro de ello lo tenemos en dos premisas opuestas que una vez establecidas, poniéndose en perfecta simetría, delimitándolas con una línea horizontal o vertical, horizontal creo que es, ¿no? Dividiéndola con una línea, esos dos sistemas de creencias, esas dos premisas opuestas, pues, y compartiendo algunos criterios de discernimiento práctico que nos aporta la nueva espiritualidad dentro de la literatura canalizada, podemos evidenciar lo que es correcto, incorrecto, bueno, malo, cierto, falso, lo que funciona y lo que no, lo que sirve y lo que no, lo que es positivo y lo que es negativo, lo que es bueno y lo que es malo. Y sobre todo, pues nos permite poner en perfecta simetría lo que es verdadero y lo que es falso. Vayamos a ello, ¿no? Premisa A, siempre pongo estos dos premisas opuestas para buscar la verdad, ¿no? Pero cada quien tiene que elegir cuál de las dos es la correcta, es la funcional, es la armoniosa, es la verdadera, es la que se oye tan bien para ser verdad y no tan mal para ser mentira, es la que manifiesta el fruto bueno porque por sus frutos y sus obras lo conoceráis, es la que manifiesta el amor, la sabiduría y la comprensión absoluta de Dios, el respeto al libre albedrío, y cuál de esas premisas no manifiesta todo eso, sino lo contrario. Tenemos la premisa de la vieja espiritualidad, un camino religioso, digamos, la cual afirma: felices los que temen porque ellos conocerán a Dios. Es la premisa de uno de tantos caminos de la vieja espiritualidad, un camino religioso. La premisa A de la espiritualidad nos dice: felices los que aman porque ellos conocerán a Dios. Fíjate, una dice temen y otra dice aman. Ahora tenemos otra premisa que siempre pongo, por ejemplo, que es: el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Versión religiosa, vieja espiritualidad, Dios del ayer, doctrina impura y no discernida. Tenemos la otra: el amor a Dios es el principio de la sabiduría, versión o premisa de la nueva espiritualidad, o de la espiritualidad, si quieren llamarlo así, ¿no?
o de una espiritualidad. La nueva espiritualidad es una espiritualidad simple y sencillamente más pura, más amplia y discernida. Es una espiritualidad holística que abarca herramientas de la New Age, de la nueva era, que integra creencias como en la reencarnación, en la vida después de la muerte, en temas como el despertar de la conciencia. Y de hecho todos estos temas están totalmente coligados, ¿no? Porque si hablamos del despertar de la conciencia coligado a la nueva espiritualidad, que esto emerge como parte, como hemos dicho, de la vida, de un proceso de evolución y crecimiento, donde en su momento la vida pasa de la mentira a la verdad, del olvido al recuerdo, de lo que no somos a quien realmente somos, donde estamos pasando de ser el efecto de nuestra experiencia a ser la causa de esta. Entonces, en este mismo proceso estamos pasando de vivir nuestras vidas como un acto de representación inconsciente a vivirlo como un acto de creación consciente, ¿no? Que implica vivir o obrar en conciencia, honestidad y responsabilidad para vivir en alegría, verdad y amor. Porque actualmente, dentro de este viejo paradigma, de esta vieja espiritualidad que nos ofrece el viejo contexto del Dios del ayer, que es un Dios que le han adjudicado dos naturalezas ambivalentes y contradictorias, y que por eso hemos dicho no se enseña a discernir nada, porque el discernimiento es literalmente letra muerta dentro de las religiones organizadas. Nunca se abordan temas que implican discernimiento y manejar las dos caras de la moneda. Por ejemplo, si somos conscientes de que existe, de que vivimos en un universo físico relativo y dual, tenemos que ser conscientes de que si existe por un universo físico relativo y dual donde todo tiene un principio y tiene final y donde todo es literal, contextual y relativo además de perspectiva, tiene que existir un universo metafísico, absoluto y uno o no dual. Fíjate cómo hay una perfecta simetría entre estos dos universos. Uno es físico, relativo y dual, el otro es metafísico, absoluto, lo opuesto a relativo, dentro de la dualidad de los opuestos, y uno y no dual. Es lógico, es simple y sencillamente lógica dual, lo cual nos revela que la vida, alma, conciencia o espíritu que nos comparte la nueva espiritualidad, dentro del tema de la reencarnación, el viaje del alma, que la vida, alma, conciencia y espíritu, lo que realmente somos, siempre va más allá de las actuales formas limitadas de vida, limitadas al nacimiento y a la muerte, a un principio y un final dentro de este universo físico relativo y dual, donde hemos dicho todo tiene un principio y todo tiene un final. El universo metafísico y absoluto y uno, nada tiene un principio, nada tiene un final, todo es uno. En ese universo existe el tiempo, la ilusión del tiempo. En aquel plano de la existencia no existe el tiempo, es una ilusión creada por nosotros, es una herramienta. Entonces hay muchas diferencias entre lo que es la vieja espiritualidad y la nueva espiritualidad, porque la nueva espiritualidad está enfocada simple y sencillamente en enaltecer la vida, ¿no? En darte criterios, comprensiones, pautas que te permitan elevar tu concepto y experiencia de ser una mejor versión. También nos dice esta nueva espiritualidad que el primer paso en la evolución de la humanidad está al nivel del pensamiento y que el destino de la humanidad dependerá de lo que el hombre piense sobre sí mismo, de lo que el hombre piense y crea sobre la vida, sobre sí mismo y sobre Dios. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo concibamos la vida, de cómo la percibamos, de cómo la entendamos, dependiendo de ello será el comportamiento, la conducta y la realidad y experiencia de vida que terminamos experimentando. Si cambiamos nuestro concepto de la vida, si cambiamos nuestra perspectiva de la vida, una vez que desde la nueva espiritualidad comprendamos el sentido de la vida, la razón de la existencia, del estar aquí ahora, que es el mismo el propósito de las relaciones, que es el mismo propósito e intención que Dios o la divinidad le adjudicó a este universo físico relativo y dual, a este planeta, que si no fuera por él, pues no tendríamos la experiencia de conocernos y experimentarnos de lo que no somos a quien realmente somos. No tendríamos la oportunidad de conocer y experimentar pues la verdad, a no ser que primero conozcamos y experimentemos la mentira.
dentro de este proceso evolutivo no podemos conocernos y experimentarnos como realmente somos, a no ser que primero conozcamos y experimentemos quién no somos. Este tema, de hecho, integra un concepto que se sale dentro del entendimiento y términos que se aplican dentro de lo que es la vieja espiritualidad. Este concepto es hablar de una conciencia, de unificar las polaridades a través de una conciencia de unidad. Entonces, por eso hemos dicho que dentro de la nueva espiritualidad el concepto de Dios y la palabra de Dios es más puro, más amplio y discernido. De hecho, lo que es palabra de Dios, una vez definida dentro de lo que es la nueva espiritualidad, es toda palabra que nos produce un despertar, toda información, toda palabra, toda comprensión que nos produce un despertar, que nos induce una iluminación, ¿no? Que nos aporta grandes revelaciones de mentiras con respecto a verdades y de verdades con respecto a viejas mentiras. Y que enciende siempre un deseo renovado de ser nuestra mejor versión y que produce cambios fructíferos de manera individual y colectiva dentro del núcleo de la experiencia humana, dentro de la vida como una experiencia individual y colectiva, ¿no? Entonces, definida así la palabra de Dios, podemos evidenciar que la palabra de Dios va mucho más allá que cuestiones teológicas, que lo que busca principalmente la palabra de Dios es enseñarnos a vivir, que trascender el egoísmo en amor es lo que llamamos evolución, autorrealización o salvación. ¿Y a qué nos referimos? Pues trascender nuestra impaciencia por paciencia, nuestra insensatez en sensatez, ¿no? Nuestro egoísmo en generosidad. Y no es otra cosa más que ir integrando las cualidades, las virtudes, los valores o los dones del Espíritu Santo, trascendiendo la polaridad opuesta, ¿no? Que se está manifestando en nuestra actual condición y experiencia de ser, que bien puede ser una condición de ser donde somos envidiosos, donde somos juiciosos, vengativos, controladores, donde maldecimos, donde juzgamos, condenamos, donde premiamos y castigamos de acuerdo a actos de nuestros semejantes. Y todo, ¿de dónde creen que proviene todos estos comportamientos y conductas? Que aquí vamos a entrar en el tema en el cual nos ofrece la nueva espiritualidad dentro de la literatura canalizada, en el cual abordamos la cuestión de cómo y por qué nos afectan nuestras falsas creencias sobre Dios. Y esto nos lleva al tema de cómo discernir ese sistema de falsas creencias sobre Dios y la palabra de Dios de un sistema de creencias de Dios y la palabra de Dios más puro, amplio y discernido. Y hemos dicho algunos criterios, ¿no? Hemos dado el criterio de criterios, que es que cualquier teología o libro sagrado que comparta algo opuesto en cuanto a la naturaleza y carácter de Dios, que comparta algo opuesto a obrar en amor incondicional, sabiduría y comprensión absoluta. O sea, cualquier teología que nos diga que Dios maldice, que condiciona, que requiere, que exige, que juzga, que condena, que castiga, que ama de manera condicionada y no de manera pura e incondicional, que no manifiesta en ese obrar de Dios esa sabiduría y esa comprensión absoluta, que de hecho del concepto de comprensión se origina el concepto de compasión, tolerancia, perdón, sanación, respeto. Es un concepto enorme que si lo desarrollásemos, una comprensión verdadera de quiénes somos, de qué es la vida, de qué es Dios y de qué realmente es la palabra de Dios, conociéndola de una manera más pura, amplia y discernida, pues haría que todo cambiase para bien en nuestras vidas, ¿no? Por eso se habla de la importancia dentro de una nueva espiritualidad, de la importancia de un respeto elevado por todo lo que concierne a la vida, de un cambio en la conciencia colectiva, de un respeto por todo lo que concierne a la vida, porque lo que buscamos dentro de la nueva espiritualidad es preservar y preservar la vida principalmente, sobre todo en este punto crítico en que se encuentra la humanidad, ¿no? Donde todo parece ir de mal en peor, donde parece ser que estamos a punto de una tercera guerra mundial, donde hemos contaminado gran parte de los mares, de la tierra, del subsuelo, donde hemos contaminado de hecho tres aspectos de
¿cómo podemos decir? Tres aspectos, ¿no? Tres aspectos que debemos de trabajar en ello, ¿no? Que es en cuerpo, mente y alma, porque somos seres trifacéticos. Cuerpo, una mente y un alma. Lo que realmente somos es un alma o espíritu eterno inmortal, pero obviamente tenemos una dimensión psíquica o mental y una dimensión corporal, ¿no? Dentro de la nueva espiritualidad se nos habla de esto, de que incluso no podemos desarrollar una experiencia de vida más allá de los 80 o 80 y tantos años o 90, a no ser de que haya un equilibrio físico, mental y espiritual. Cuando los seres humanos aprendamos a nutrir nuestro cuerpo con cosas que no lo contaminen, con alimentos que no tengan tanto químico, conservadores, esto, lo otro, con frutas y verduras que ya no sean transgénicas, sino que sean orgánicas, o sea, que dejemos de contaminar lo que contamina nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, ¿no? Que no deja manifestar nuestra alma en nuestro ser. Y aquí nos dice Dios y la divinidad nos dice que el cuerpo experimenta y siente, que la mente analiza, recuerda y razona, y que el alma observa, conoce e intuye. Y es totalmente correcto, ¿no? Entonces, si deseamos una vida más larga, que será resultado de lo que nos aportará la nueva espiritualidad, tanto en su parte científica como espiritual, pues nosotros aprenderemos a saber cómo nutrimos nuestra mente, ¿no? Dejaremos de ver basura audiovisual, memes, dejaremos de alimentar la mente con cosas que no le sirven y de hecho que se terminan manifestando en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra realidad, incluyendo en nuestra salud o en nuestra ausencia de salud, ¿no? Y la nueva espiritualidad, como decía también anteriormente, pues nos aporta cualquier aporte científico de cualquier campo del conocimiento humano, de la psicología, de la salud mental, de la inteligencia emocional, de la programación neurolingüística, la psicología positiva, cualquier rama de la psicología espiritual, psicología transpersonal, holística, la psicología profunda de Carl Gustav Jung, cualquier herramienta que nos enseñe a manejar nuestros pensamientos, a cambiar de hecho programas errados e inconscientes que originan comportamientos y conductas disfuncionales, que dentro de esos programas incluso hay creencias de carácter teológico, de erradas creencias sobre Dios y la palabra de Dios, que lo que han estado originando, como decía anteriormente, son comportamientos y conductas que afirman el hecho de que los seres humanos seguimos el modelo ejemplo del Dios en el que creemos. Y se nos hace más fácil seguir o imitar el comportamiento y la conducta negativa o mala de ese Dios en el que cree la mayor parte de los seres humanos. No importa si este Dios sea Yahvé, Jehová o Alá, porque a un nivel inconsciente o subconsciente, que es en el nivel en que nos afectan nuestros programas, nuestras creencias, las falsas creencias de Dios, afectan el comportamiento y la conducta. ¿Por qué? Hemos dicho que Dios representa nuestro mayor y más digno modelo ejemplo a seguir, pero no hemos aprendido a discernir dentro de la vieja espiritualidad ese indigno modelo ejemplo que se nos está dando también en parte de la divinidad o de Dios. ¿Cuál es ese falso modelo ejemplo a seguir? Lo que manifiesta su falsa naturaleza y carácter, la falsa naturaleza y carácter de Dios. ¿Y cuál es esa? Hemos dicho 1000 veces y más, y lo diremos las veces que sean necesarias. La ira. Si hay algo opuesto a la ira, eso manifiesta a Dios. Si hay algo opuesto a la condenación, a la doctrina de la condenación, que no está sustentada en el amor incondicional de Dios, en la sabiduría y la comprensión absoluta, si hay algo opuesto a la condenación es recomendación. Entonces el Dios verdadero no da condenación, da recomendación. El Dios verdadero te ama de manera pura e incondicional, no de manera impura y condicionada. El Dios verdadero, como amor, no busca herir o dañar a nadie. No emite represalia, juicio, condena y castigo. El Dios falso hace todo lo opuesto. O sea, hay una perfecta simetría, ¿no? El Dios verdadero es el Dios de una sola naturaleza y carácter. Naturaleza y carácter que se origina en su amor, sabiduría y comprensión, y que solo puede manifestar las cualidades, las virtudes o los dones del Espíritu Santo. Entonces, hemos dicho que nuestras falsas creencias sobre Dios originan comportamientos y conductas que hacen
reafirmar e imitar esa falsa naturaleza y carácter que nos comparten muchos de los libros sagrados dentro de muchas religiones organizadas. Porque se nos hace más fácil premiar y castigar de acuerdo a actos y a un nivel inconsciente o subconsciente, en un nivel de que no somos conscientes de ello, pero yo lo hago parecer consciente, es decir, bueno, si Dios premia y castiga de acuerdo a actos, para mí también es bueno. Si es bueno para Él, para mí también es bueno. Y termino manifestando premio y castigo de acuerdo a actos, o juicios, condenas y castigos de acuerdo a actos. Si para Dios es bueno requerir y condicionar a cambio de cualquier cosa que me dé, para mí también ha de ser bueno. Si para Dios es bueno manifestar ira, maldicencia, celos, preferencia entre todas estas cosas, a nosotros nos va a parecer a un nivel inconsciente o subconsciente que es bueno también hacerlo. Y terminaremos manifestando todo eso. De hecho, se han preguntado por qué todos los constructos sociales, todas las instituciones del mundo, casi literalmente del sistema, hacen lo mismo que manifiesta este falso Dios en el que cree la mayoría de seres humanos. Tú quieres algo, o sea, descargar un libro y se te va a requerir, se te va a condicionar, se te va a premiar y castigar si no haces bien las cosas. Si no lo haces bien en la primera o la segunda vez, te bloquean, te esto, lo otro, te cierran la última oportunidad. O sea, es lo mismo. Las falsas creencias sobre Dios las hemos llevado a todo constructo social. El requerir, el condicionar, el juzgar, el condenar. Todo esto lo hemos recibido de las falsas creencias con respecto a Dios. Y es muy fácil saber cuál es la verdadera doctrina, ¿no? Si la doctrina de la condenación no es verdadera, entonces, ¿cuál es la doctrina que realmente le corresponde a Dios verdadero? Recomendación, respeta tu libre albedrío. Si los 10 mandamientos de Dios es una doctrina falsa porque violan el libre albedrío, mandar. Entonces, ¿cómo podríamos decir estos mismos 10 mandamientos de modo que no representen mandamientos y que no sean una burla al amor incondicional, a la sabiduría y la comprensión absoluta de Dios y al libre albedrío que Dios nos ha dado? Pues entonces, si nos ponemos a buscar otras formas de expresar una misma verdad de manera más pura y discernida, llegaremos a la conclusión de que podemos hablar de 10 compromisos, no obligados. Y entonces hablaríamos del compromiso de no robar, de no matar, de no desear la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, pero no nos podemos comprometer a decir, juro por mi vida o por tal o por Dios que yo no voy a matar, juro por esto, por otro, porque no estamos en una condición de ser que nos permita obrar de tal manera, ¿no? Estamos en un proceso gradual y paulatino donde vamos transformando la envidia por lo opuesto a la envidia. Vamos transformando la ira por lo opuesto a la ira, ¿no? La insensatez por la sensatez, la impaciencia por la paciencia. Y este es el camino, realmente este es el evangelio universal de la nueva espiritualidad que se encuentra manifiesto en todas las, digamos, de cierta manera en todas las religiones, las filosofías del mundo, ¿no? Que hablan de una divinidad o de un Dios. Porque la función de la sabiduría práctica es eso, es simple y sencillamente enseñarnos a vivir, es trascender nuestro egoísmo en amor. Eso es lo que llamamos evolución y pues produce la autorrealización y la salvación de la especie humana, la salvación de la flora, de la fauna de este planeta que nos urge salvarla, ¿no? Estamos en un proceso autodestructivo donde hemos dejado en manos de los intermediarios, en manos de los que controlan nuestro sistema político y económico, hemos dejado las soluciones a cuestiones que realmente la solución no está en eso. La solución está simple y sencillamente en nosotros. La nueva espiritualidad nos dice que al hacer un cambio, cada uno de manera individual, se genera un cambio colectivo. Por eso ahí hablamos de que todos somos uno, ¿no? Y aquí podemos entrar un poco dentro de un tema de la nueva espiritualidad, que es el tema del despertar de la conciencia, ¿no? Como parte. La vida es un proceso dentro de la nueva espiritualidad de evolución y crecimiento donde pasamos del olvido, como he dicho, al recuerdo, del no ser al ser, de ser el efecto a ser la causa, ¿no? Y para aquellos que no entiendan el hecho de a qué me refiero con ser el efecto y hacer la causa, cuando somos el efecto de nuestra experiencia,
hacemos una toma de elecciones, decisiones y acciones hechas desde el pensamiento reactivo inconsciente y por lo tanto con resultados que no son nada agradables, no son nada funcionales. Cuando hablamos de ser la causa de nuestra experiencia, hablamos de la capacidad de poder ver la brecha entre el libre albedrío y la acción, ¿no? Saber cuándo tomar una elección, una decisión consciente. Y cuando tomamos una decisión consciente, pues obviamente no podemos ser el efecto de nuestra experiencia, sino la causa de esta. Dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias y condiciones y nos convertimos en co-creadores de nuestra realidad. Comprendemos que todos estamos creando y recreando nuestra realidad de experiencia de vida a través del llamado poder de la conciencia colectiva. Por eso les decía, la nueva espiritualidad, dentro de lo que consideramos palabra de Dios, unifica ciencia, filosofía y espiritualidad. Porque la palabra de Dios, una vez definida, como la definimos anteriormente, evidencia que cualquier campo del conocimiento humano que nos lleve a ser una mejor versión, a usar mejor la mente, a tomar mejores elecciones, decisiones, acciones, a discernir entre una información verdadera, correcta, funcional, armoniosa, benéfica, real y verdadera, de una incorrecta, disfuncional, desarmoniosa, benéfica, falsa, ilusoria, porque es incorrecta, es falsa, proviene del temor, no del amor, proviene del Dios del ayer, del que nos tergiversa y nos manipula y que lo que hace es crear un estancamiento espiritual. La vieja espiritualidad lo que nos hacía era estancarnos espiritualmente, ¿no? Al darnos falsas doctrinas que incluso nos llevaron a la humanidad, a un grupo muy grande de la humanidad que se encontraban dentro de estas falsas doctrinas de esa vieja espiritualidad, a manifestar lo que llamamos hoy en día, que siempre se ha llamado así, ¿no? Las 200 años de las cruzadas. Las guerras santas, ¿no? En las cuales se mataron a 100,000 de personas en nombre de Dios y con la palabra de Dios en la mano, ¿no? Incluso tenemos casos como en el islamismo, donde casos de yihadistas islámicos que en nombre de esas falsas creencias sobre Dios, pues se han inmolado, ¿no? Se han matado y matado muchísimas más personas en cuestiones como el 11 de septiembre, ¿no? En las Torres Gemelas, donde yihadistas islámicos extremistas lo que hacen es estrellarse, ¿no? Ya independientemente de que la cosa venga por allá o de que sea algo que fue creado por el mismo gobierno estadounidense, no sabemos. Pues ahí tenemos un ejemplo claro de cómo nuestras falsas creencias sobre Dios originan comportamientos y conductas de juicio, de condena y de castigo, que en sí mismo estas doctrinas son falsas, ¿no? La doctrina de la humillación, de la blasfemia, de la apostasía, del infierno, se desvanecen y caen por su peso ilusorio y sin sentido cuando definimos, como he dicho al principio, los 3 atributos de la realidad máxima de Dios: amor incondicional, sabiduría absoluta y comprensión absoluta. De hecho, Dios nos invita a reflexionar dentro de lo que es la trilogía de conversaciones con Dios y nos dice: ¿puede Dios, en su absoluta sabiduría, comprensión y en su amor más puro e incondicional, tratar de resolver un problema, ofensa, pecado, desde el mismo nivel de comportamiento y energía negativa en que se originó? Dice Dios después de eso, ¿acaso las guerras se solucionan con más guerras? ¿Acaso los conflictos se solucionan con más conflictos? ¿Y acaso alguien que consideramos pecador puede generar un cambio verdadero en sus vidas siendo juzgado, condenado o castigado por temor a ello? Que de hecho, dentro de lo que es la vieja espiritualidad, dentro de tantos caminos de la vieja espiritualidad, tantas religiones, pues se afirma, ¿no?, esta doctrina del temor a Dios. Y se afirma, por un lado, se invita no a temer en algunos textos, y por lo otro, creo que por la mayoría se te invita al temor de Dios, el temor a Jehová o a Yahvé. Y por eso nos resultan tan ambivalentes y contradictorias desde la nueva espiritualidad estas teologías, ¿no? Que por un lado creen que Dios es bueno, santo y puro, y por otro lado aceptan todo lo opuesto a la santidad, al amor y a la bondad de ese Dios.
Y pues ya sabemos lo que originan las falsas creencias con respecto a Dios y a la palabra de Dios. Entonces, como parte de la nueva espiritualidad, emergerá dentro del núcleo de la experiencia humana, los seres humanos buscarán nuevas formas más puras y nuevas de ver y entender y experimentar a Dios y a la palabra de Dios. Entonces, esto forma parte, como hemos dicho, de la vida como un proceso de evolución y crecimiento dual en todo sentido, donde pasamos poniendo en perfecta simetría la vida de lo que no somos a quien realmente somos. Pasamos de una teología no pura, impura y no discernida a una teología pura y discernida. Pasamos de la mentira a la verdad. Pasamos del olvido de toda esta verdad al recuerdo de toda esta verdad. Pasamos de una distopía de vida, de una realidad disfuncional, desarmoniosa, benéfica y por lo tanto falsa e ilusoria, a una realidad que emergerá de manera gradual y paulatina y que será funcional, armoniosa y benéfica, real y verdadera. Pasamos, como hemos dicho anteriormente, de vivir nuestras vidas como un acto de representación inconsciente a vivirlas como un acto de creación consciente. Pasamos del viejo paradigma de vida a un nuevo paradigma. Pasamos del viejo Dios del ayer, el viejo y falso Dios del ayer, de la vieja espiritualidad y la vieja humanidad, a un Dios del mañana, que es el Dios puro, el Dios amplio, el Dios discernido, el Dios verdadero, y que corresponde a la nueva espiritualidad. Como pueden ver, hay una perfecta simetría: Dios del ayer, Dios del mañana, Dios falso, Dios verdadero, doctrina pura, doctrina impura. Vivimos nuestra vida como un acto de representación o como de creación consciente, ¿no? Pasamos, es la perfecta simetría de la vida. La vida es un proceso perfecto. Es así. Estamos pasando del viejo paradigma de vida a un nuevo paradigma, ¿no? Donde a la medida que transformamos nuestro egoísmo en amor, evolucionamos, nos autorrealizamos y nos salvamos. Y para aquellos que no entiendan el por qué esto es así, esto lo aclara el hecho de conocer los elementos, las manifestaciones o los aspectos del amor. Una vez dada la definición de Dios como amor, comprendemos que dentro de la energía del amor se encuentra, como hemos dicho, las cualidades, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, y dentro de la energía del temor o el ego, todo lo opuesto. Uno revela, el otro oculta; uno sana, el otro enferma. Uno te busca que manifiestes las cualidades, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, la paciencia, la generosidad, la sensatez, todo lo que se te ocurra, y por otro lado, el otro te va a hacer que estés en una condición de impaciencia, que seas deshonesto, que seas insensato, que seas impaciente. Uno busca la comprensión y el otro te va a tener una errada comprensión. Uno te dará un entendimiento verdadero y el otro te dará un errado entendimiento. Y todo esto resulta porque el cuento que nos cuenta la vieja espiritualidad sobre Dios es un cuento que nos suena totalmente lógico y coherente. Que Dios es Padre y que si acaso tú, si fueras un padre, no premiarías y castigarías a tus hijos de acuerdo a acto. Y todo el cuento que nos cuenta esta vieja espiritualidad con respecto a Dios y a la palabra de Dios, dado el cuento, pues nos suena totalmente coherente y lógico. Pero el hecho de que algo nos suene coherente y lógico no implica que sea verdadero, porque desde nuestro limitado conocimiento y entendimiento y comprensión del tema Dios y palabra de Dios, pues no podemos saber a ciencia cierta si lo que creemos es cierto o falso hasta que no nos encontremos o no profundicemos con una mente y un corazón abierto en un camino espiritual probablemente más puro, amplio y discernido. Y aquí entramos en el tema de la vieja espiritualidad, donde desde la nueva espiritualidad afirma Dios de que nada ha causado mayor daño, dolor al mundo, mayor sufrimiento que las mentes y los corazones cerrados con respecto a Dios y a la palabra de Dios. ¿Y cómo es esto?, se preguntarán. Sí, dice Dios que la mayoría de seres humanos creen en Él. La cuestión, dice, es que no es realmente importante si la mayoría de los seres humanos creen en Él o no, sino lo que creen respecto a Él.
Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Saber, por eso dentro de los 7 pasos para tener una amistad con Dios que nos ofrece uno de los libros de trilogía Conversaciones con Dios, que ese libro Amistad con Dios nos ofrece 7 pasos fundamentales, los 7 pasos primordiales, los 7 pasos para conocer, para tener una amistad con Dios, ¿no? Y fíjate que el primer paso de los 7 pasos, que eso es el paso, dice Dios, Nea le dice Dios a Nea, ¿no? Le dice, la forma en que podemos tener una amistad o puedo tener una amistad con cualquiera de ustedes, dice, no es una forma diferente en que ustedes tienen la amistad entre ustedes mismos. Para tener una amistad con Dios, dice, como al igual como entre ustedes mismos, primero tienen que conocerse, respetarse, amarse, abrazarse, etcétera, etcétera. Y dentro del primer paso, para tener una amistad con Dios, el primer paso es un paso enorme y muy significativo, porque implica adquirir discernimiento práctico con respecto, dice Dios, primero me tienes que conocer, dice, como lo que soy y lo que no soy, porque si me conoces como lo que no soy, jamás vas a poder desarrollar una amistad conmigo. ¿Por qué? Porque él ya sabía que probablemente te iban a invitar a temerle y no amarle. Y entonces te iban a cambiar las cosas y te iban a decir felices los que temen y no felices los que aman. Y te iban a decir el temor a Dios es el principio de la sabiduría, cuando el amor a Dios es el principio de la sabiduría. De hecho, si utilizamos algunos criterios de discernimiento práctico, como el criterio de por sus frutos lo conoceréis, el fruto bueno del fruto malo, ¿cuál sería el fruto bueno? Si buscamos entre las dos premisas cuál es la correcta, cuál es la premisa, que podemos comprobarla dentro del núcleo de la experiencia humana y cuál no, podemos evidenciar que la premisa incorrecta, desde mi punto de vista, es felices los que temen porque ellos conocerán a Dios. La premisa correcta es felices los que aman, porque solo desarrollando una amistad con Dios, solo al amarlo, puedes desarrollar una amistad con Dios y desarrollar el poder creativo de Dios y cualquier don del Espíritu Santo, cualquier cualidad o virtud de la divinidad. Es mucho más fácil que temerle a Dios. Jamás el Dios verdadero te invitaría a temerle. Dentro de la vieja espiritualidad, que es una espiritualidad dentro de las religiones organizadas, también se nos invita a situar a Dios fuera de nosotros. Y en la nueva espiritualidad sabemos que Dios está dentro de nosotros y que podemos manifestar a Dios en nuestras vidas. La cuestión es que cuando una persona religiosa que no ha escuchado este tema más allá de lo que le ofrece la religión organizada, escucha de manifestar a Dios en vuestras vidas, pues no tiene una idea clara de cómo suceda esto. Manifestamos a Dios en nuestras vidas, que es mi opinión personal, cuando manifestamos o obramos desde el amor incondicional, obramos con amor incondicional, obramos con sabiduría y comprensión. Cuando nosotros bailamos, festejamos, estamos disfrutando de un momento realmente maravilloso y bueno, nosotros estamos manifestando a Dios en nuestras vidas. Cuando obramos con respeto, con comprensión, con tolerancia, con paciencia, cuando obramos con alguna cualidad, con alguna virtud o un don del Espíritu Santo que tienen origen en el amor, la sabiduría y la comprensión de Dios, nosotros estamos manifestando a Dios en nuestras vidas. Cuando ayudamos a alguien incondicionalmente, no porque lo que nos pueda aportar o ayudar a cambio de esa ayuda que estamos dando, nosotros estamos manifestando a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la libertad, alcanzamos esa libertad de ser, de hacer y de tener todo lo que deseamos en nuestras vidas, sin mala intención, nosotros estamos obrando a Dios en nuestras vidas. O sea, hay muchas maneras de manifestar a Dios en nuestras vidas, a través de cualquier campo, de cualquier arte, ¿no? De las artes, de la música, cuando tocas, cuando bailas, cuando esculpes, cuando estás en un momento realmente feliz, ¿no? Un momento que te llena de dicha, de felicidad, como el nacimiento de tu hijo, o ver a una persona amada después de muchos años. La alegría, la felicidad, todo eso es manifestar a Dios en nuestras vidas. Entonces es importante, ¿no?, conocer a Dios y a la palabra de Dios
desde más puntos de vista, desde más contextos, porque como hemos dicho, la nueva espiritualidad es una espiritualidad inclusiva, ¿no? Es una espiritualidad que te permite adentrarte en todas las fuentes de sabiduría y conocimiento universal sobre Dios o la divinidad, aprender de todas las fuentes, pero no quedarte en ninguna de ellas. El hecho de quedarte en una sola de ellas implica obrar desde una mente y un corazón cerrado, característico de esa vieja espiritualidad, de una espiritualidad que hemos dicho impura y no discernida. Porque en ella, como hemos dicho también, se nos aportan el concepto y la creencia en un Dios con dos naturalezas y caracteres. Y entonces, pues, ¿qué le vamos a discernir si aceptamos la parte buena como la mala de Dios? Aceptamos que revela, pero también oculta. Aceptamos que construye, pero también destruye. Aceptamos que busca la vida, pero al mismo tiempo manda matar a alguien más. Entonces, pues dentro de la nueva espiritualidad, pues ya no podemos creer en un Dios de dos naturalezas y carácter, y lo que hacemos es diseccionar esa naturaleza y carácter que no corresponde con los tres atributos de la realidad máxima de Dios: amor, sabiduría y comprensión. Por eso Dios nos dice, criterios para discernir lo que realmente proviene de mí, mi pensamiento. Uno de ellos es saber que mi pensamiento más elevado de ese Dios conlleva alegría. Mi palabra más clara conlleva verdad. Y una acción de Dios, una acción más elevada, cualquier acción que Dios manifiesta, cualquier obra, es una acción en el amor. Y como ya conocemos cuál es el origen, manifestaciones, elementos o aspectos del amor, sabemos qué es lo que revela, lo que sana, lo que comparte, lo que construye, lo que permanece, lo que hace que todo sea funcional, armonioso, lo que hace que algo pase de la separación a la unidad. Entonces sabemos que todo eso corresponde a la divinidad o a Dios, ¿no? De su contraparte, que sería lo opuesto. Entonces, pues nada, amigos, me despido de ustedes. Tenemos, creo, como 1 hora y media manejando el tema de la nueva espiritualidad y la vieja espiritualidad, la importancia de trascender o de pasar de una vieja espiritualidad de orden inferior a una nueva espiritualidad de orden superior. Y hemos abordado un poco, porque de decir a decir es solo un poco, ¿no? Hablar de 1 hora y media de esto es solo un poco de lo mucho más que se puede abordar, ¿no? Del tema. Es un tema enorme, es un tema que viene de la mano de la vida como un proceso de evolución y crecimiento que se da a través del despertar, elevar y expandir la conciencia. Es un tema que tiene que ver con ese despertar espiritual, el despertar de conciencia. Pero si son personas religiosas, para que puedan entender esto, me refiero a un despertar de conciencia cuando hablo de un despertar a un conocimiento, un saber y una experiencia superior sobre la vida, sobre Dios y sobre nosotros mismos principalmente, ¿no? A eso me refiero en este caso, a un despertar espiritual, un despertar de conciencia con respecto a que vivimos en un mundo lleno de manipulación y engaño, ¿no? Donde, como hemos dicho 1 y 1000 veces, donde la mentira con respecto no solo a Dios, sino a la palabra de Dios, sino a otras cuestiones, la mentira es el pan nuestro de cada día. La verdad es como una aguja en un pajar. Y esta frase es totalmente correcta y acertada. Vivimos en un mundo donde más del 90% o el 80% de lo que se comparte como espiritualidad y como palabra de Dios y que nos dan un concepto de Dios es impuro, es falso. Hemos dicho que no quiere decir con esto que todo el contexto de ese libro sagrado y todas estas doctrinas que nos comparten de esa vieja espiritualidad sean falsas. Hay muchos versículos, pasajes, textos, hay muchas cuestiones que son totalmente ciertas. No nos metemos aquí en el caso de los hechos históricos del pueblo judío, su ideología, su cultura y sus políticas de Estado, ya que la Biblia, podría decir sin temor a equivocarme, tiene un 70% aproximado de hechos históricos del pueblo judío, su cultura, su ideología y sus políticas de Estado. Y el que no lo quiera creer es tan fácil como tomar el libro de la Biblia, tú lo tomas, lo abres al azar 5 o 3 veces, o las veces que quieras. Ábrelo al azar
y dirige tu mirada a lo primero que veas y lee lo primero que veas. Y te vas a encontrar hechos históricos. Y aconteció que en los días de Abraham y esto y lo otro, y contando la historia de cuánto pagaban, de qué tenían, de cómo vivían, y que este fue hijo del otro, el otro fue hijo del otro, y el otro fue hijo del otro, y así sucesivamente. Le dieron mucho énfasis dentro del libro sagrado de la Biblia a los hechos históricos, cuando lo más relevante e importante de un libro sagrado es su sabiduría práctica o conocimiento divino de vida, ¿no? En las comprensiones y sobre todo también dentro de ello los criterios que te permiten discernir una teología y un concepto de Dios, una doctrina impura, no amplia, no discernida, de una pura y discernida. Y para terminar, quiero decirles que el discernimiento práctico no se adquiere, como muchos afirman, pidiéndole a Dios que te baje el Espíritu Santo, porque ya tienes un Espíritu y es santo, simplemente tienes que trabajar en él para perfeccionarlo, ¿no? Digamos que en este sentido, desde la nueva espiritualidad, para Dios somos seres perfectos viviendo lo que nosotros llamamos imperfección, ¿no? Manifestando aspectos del egoísmo, imprudencia, insensatez, ira, celos, juicios, condena, castigo, todo lo que el Dios verdadero no nos daría como parte de un modelo o ejemplo a seguir, y que el Dios verdadero no nos daría como parte de su naturaleza y carácter, ni dentro de su digno y buen modelo ejemplo a seguir, porque dentro de ese digno y buen modelo ejemplo a seguir al Dios verdadero solo le corresponden cualidades o virtudes, dones del Espíritu Santo, que están directamente coligados a un Dios que obra en el siempre toma lecciones, decisiones y acciones desde ese amor incondicional, desde su sabiduría y su comprensión. Y esto, aquí no hay cabida para la ira. Vuelvo a decir, no hay cabida para un Dios que sea celoso, un Dios que sea vengativo. Hay dos conceptos de Dios, el puro y el impuro, el bueno, el malo, el correcto y el incorrecto. Pero ¿te has preguntado si en tu religión te han enseñado cuál es cuál? Porque solo así adquirirás discernimiento. Es por ejemplo, cuando yo te hablo de las dos premisas opuestas y te invito a elegir cuál es la correcta, cuál es la buena, cuál es la que realmente proviene de Dios y la palabra de Dios pura y discernida de la que no. Y te pongo premisa A, religiosa, vieja espiritualidad, felices los que temen porque ellos conocerán a Dios. Te pongo una línea en medio, del otro lado te pongo felices los que aman porque ellos conocerán a Dios. Te pongo otra premisa A y te pongo el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Te pongo la premisa B, el amor a Dios es el principio de la sabiduría. Ahora, te invito a elegir cuál es la correcta o la incorrecta, la buena, la mala, la que sirve y la que no sirve. ¿Cuál es la que manifiesta el fruto bueno y el fruto malo? En donde se manifiesta lo que es digno de pensar, decir, hacer, pero sobre todo creer sobre Dios y la palabra de Dios. ¿Y en dónde se encuentra lo que es indigno de pensar, decir, hacer, pero principalmente creer con respecto a Dios y la palabra de Dios? Te invito a cuestionarte cuál manifiesta los tres atributos de la realidad máxima de Dios: amor, sabiduría y comprensión, y el respeto al libre albedrío, y a considerar cuál sería la que no manifiesta esos tres atributos de la realidad máxima de Dios y cuál no manifiesta el respeto al libre albedrío. ¿Cuál te digo que tienes que considerar? ¿Cuál de las dos es la que se escucha tan bien para ser verdad y cuál es la que se escucha mal, tan mal para ser mentira? Felices los que temen porque ellos conocerán a Dios, o felices los que aman porque ellos conocerán a Dios. ¿Es el temor a Dios el principio de la sabiduría o el amor a Dios? ¿Cómo te hacen que te estanques espiritualmente y obtengas un mal entendimiento de algo que, pues en este caso, no es totalmente comprobable hablar de felices los que temen ni el temor a Dios? Pero sí podemos comprobar que alguien sea feliz amando, independientemente de que el amor sea algo muy poco manifiesto dentro de la vida, como una experiencia individual y colectiva. Una vez que tienes criterios y te pongo las dos caras de la moneda, pues te es más fácil saber lo que es correcto, la premisa correcta de la incorrecta. Y te he dicho
una y mil veces que dentro de lo que es correcto, si tú pones un círculo y pones lo correcto ahí pones lo funcional, lo que es armonioso, lo que es benéfico, lo que es verdadero, lo que sirve. Si proviene del amor o del Dios verdadero, va a ser funcional, armonioso, benéfico. Ahí se va a encontrar lo que es digno y bueno de pensar, decir, hacer, pero principalmente creer sobre Dios y la palabra. De lo indigno y malo, y podemos en perfecta simetría dos sistemas de creencias, tanto el de la vieja espiritualidad o de uno de sus caminos, una de sus religiones, como de la nueva espiritualidad que abarca todos los caminos, toda la sabiduría de todas las religiones y caminos, ¿no? La sabiduría práctica. ¿Por qué? Porque en todos se encuentra la divinidad, en todos se encuentra la palabra de Dios, en todas hay sabiduría práctica, y en todas, sobre todo en las de la vieja espiritualidad, pues nos comparten. Me perdí aquí, pero bueno, pues nada más que decir. Otro día hablaremos sobre el tema de nueva espiritualidad. Vamos a estarlo manejando, la vieja espiritualidad. Vamos a estar apuntando, haciendo apuntes de temas coligados a este tema, y nos vamos a dar cuenta de que de que son muchos temas los que se pueden desarrollar, que son muchas las preguntas que se pueden abordar. Y nada, una disculpa por la cuestión de los comentarios, que hasta ahorita no he podido solucionar esto. Y bueno, espero que algún día suba alguien y nos ayude a solucionar esto de los comentarios, para pues poder ver sus preguntas, ¿no? Y tratar de dar respuesta en su momento a todas estas inquietudes o cuestiones que tengan sobre el tema nueva espiritualidad, vieja espiritualidad, el Dios del de ayer, el Dios del mañana. Y es un tema, como he dicho, que está coligado a la nueva era, la vieja era, New Age, y también al desarrollo y al emergimiento de una nueva humanidad, a pasar, ¿no?, de esa vieja humanidad, porque hemos dicho que dentro de este proceso de evolución y crecimiento que es la vida, estamos pasando del viejo paradigma humano al nuevo paradigma, o del viejo paradigma de vida al nuevo, del olvido al recuerdo, de la mentira a la verdad, de lo que no somos a quien realmente somos, de una distopía a una utopía de vida, y así sucesivamente. Entonces no me queda más que despedirnos. Para aquellos que vean el video por YouTube, pues los invito a suscribirse, a darle el toque a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y hacer tus comentarios, ¿no? Sobre todo a comentar, a hacer preguntas con respecto a este tema, para ir haciendo pues un apunte de esas cuestiones o esas preguntas, e irlas respondiendo en su momento. Muchas gracias por acompañarme. Me despido. Hasta luego.